recuperación fiscal o competencia fiscal internacional. Y antes que nada voy a darle la palabra al profesor Horacio Corti que va a hacer una presentación. Así que cuando quieras, Horacio. Bien, muchas gracias, Paloma. Eh, muy brevemente, primero, gracias a todos los que participan hoy, a todos los colegas que como siempre, nos acompañan, tanto escuchando, preguntando, como a los expositores, también al colega Giuseppe Marino de la Universidad de Milán, a los colegas de la Universidad Complutense con los que siempre trabajamos, al profesor Vilardi, que también colabora en esta actividad, bueno, y en general a todos. Yo voy a hacer una presentación protocolar muy rápido, una publicidad y una reflexión. La publicidad, y es que acabamos de subir al sitio de nuestro Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario el segundo número de nuestra revista Debates Interuniversitarios. Tenemos nuestra revista Debates ya tradicional y hacemos tareas de investigación con otras universidades. En este caso hemos trabajado con profesores de la Universidad de Torino y hemos hecho una publicación de reflexiones a partir de la encíclica Laudato Si, donde tenemos una parte de reflexión general de derecho romano, canónico, de los derechos económicos, sociales y culturales, y otra parte enfocada a nuestra materia, el derecho financiero y tributario. La segunda publicidad es más personal y es que acabo de recopilar 30 años de ensayos que están publicados en una edición digital, Hacienda Pública y Constitución, que es de acceso libre, pero no en el centro de estudios, sino en la editorial Jusbaires. Así que les agradezco, los invito a los que tengan interés, ahí pueden descargarse libremente 30 años de ensayo, ¿no? Que como ahí decía, así comienzo, ¿no? La presentación, ¿no? Como decían Lepera y Gardel, ¿no? 30 años casi no es nada. Así que, bueno, y después mi breve reflexión sobre la jornada de hoy, ¿no? Griziotti decía en los años 30, creo, ¿no? La doctrina financiera está en un estado de efervescencia. Bueno, lo mismo que se decía hace 100 años lo podíamos decir hoy, ¿no? Nuestra doctrina está en efervescencia porque la realidad lo está, ¿no? Y la realidad de la sociedad internacional está claramente en una situación de efervescencia, en lo general y en lo particular de nuestra disciplina. Y dos o tres puntos para señalar, no más, ¿no? Primero, un dato que tenemos es el proceso que se viene desarrollando en las Naciones Unidas en pos de una nueva convención, ¿no? Que es un proceso, estaba relativamente dormido, para decirlo con una imagen, el mundo de la ONU frente al de la OCDE, y aquí tenemos ahora un nuevo proceso que no sabemos cómo va a interactuar con lo que venía desarrollándose en el derecho internacional, con puntos muy interesantes, ¿no? Creo que es la primera vez que desde el ámbito específico de nuestra materia, un organismo internacional dice que esa convención tiene que estar alineada con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto lo venían diciendo los órganos de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, pero una cosa es que lo digan esos órganos y otra cosa es que ya específicamente, ¿no?, los grupos de trabajo de lo tributario y lo financiero hagan esta referencia, lo que muestra que, por más que sea un proceso incipiente, tal vez simbólico, para nuestra perspectiva, al menos en mi línea de investigación o de los colegas que estamos trabajando en el tema, eso es significativo. Como segundo punto, es claro que vivimos un momento de reordenamiento de la sociedad internacional, que no sabemos y nadie sabe, ¿no? Tal vez menos aún nosotros desde el fin del mundo, ¿no? Como es nuestro lugar, hacia dónde se está reordenando esto que vemos que está sucediendo en el ámbito internacional. Y
yo creo que en tercer lugar, ¿no? Hay un elemento que cada vez es más notorio, lo veíamos en el ámbito de las discusiones de la OCDE, pero es algo que viene de varias décadas, pero creo que hay un salto cualitativo hoy en día y es el protagonismo de las personas jurídicas transnacionales en la sociedad internacional, por el tamaño que tienen, por la envergadura de su flujo económico, por su actividad global. Son actores hoy en día, en muchos casos, de un mismo peso político-económico que los propios estados. Entonces, si bien esto es un proceso histórico de larga duración, eso plantea, creo, problemas muy complejos, ¿no? En la relación internacional. Y creo que parte del reordenamiento tiene que ver no solo reordenamiento entre estados, sino entre estados y sujetos internacionales que también tienen su voz y ver de qué manera esto se reordena. Y finalmente, para no abundar, ¿no? Siempre como telón de fondo es la naturaleza humana. Con mayor o menor intensidad está la violencia y está la guerra. Dije Grisiotti como para dar la referencia. Comienzo del siglo XX comienza con guerras y revoluciones. Y del siglo XX hasta el día de hoy, todo tipo de estos fenómenos se suceden de manera continua, ya sea guerras civiles, guerras de liberación, guerras interestatales, guerras religiosas, como quieramos calificarlas, encuadrarlas, pero es un dato constante de nuestra realidad. Y la guerra siempre impone a todos los actores en juego la decisión de quién es el amigo y quién es el enemigo. Y eso a su vez incide en todos los planos culturales y existenciales de cada una de las sociedades. Así que estas simples reflexiones muy banales, casi de sentido común, nuevamente los agradecimientos. Te paso la palabra, Paloma, para que podamos escuchar al colega Giuseppe Marino. Bueno, muchas gracias, Horacio, y ahora sí le paso la palabra al profesor Giuseppe Marino, cuando quieras. Muchas gracias. Mi sentite? Sì, penso di sì. Sí, sí, Eccoci. perfecto. Dunque io mi esprimerò in italiano e credo però che tutti mi possiate comprendere e di questo mi devo scusare per il mio scarso spagnolo. Volevo rivolgere dei ringraziamenti sentitissimi agli amici e colleghi Orazio Corti, Juan Manuel Alvarez Echagüe, Mariano Lucchesi e poi anche Cristian Bigliardi per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa per la quale io svolgerò alcune brevissime riflessioni complementari a quelle fatte da Orazio Corti per testimoniare effettivamente e confermare che la effervescenza di cui lui parlava la registro anche io. Lui, che è un uomo di grande cultura, ha ricordato il professor Ghizziotti, che è stato un luminare italiano, ma con una vocazione internazionale nelle riflessioni che ha fatto. Io invece, che sono un po' più un artigiano del diritto tributario, mi limito a ricordare alcune riflessioni fatte dal professor Reven Aviona dell'Università del Michigan, che ha una visione internazionale che io mi sento di condividere e che vi volevo proporre, considerando proprio il tema oggetto di questo incontro. È l'impuesto minimo global y la posición de Estados Unidos, cooperación fiscal verso competenza fiscale internazionale. Ebbene, dobbiamo sicuramente partire da una considerazione, e cioè che il diritto internazionale tributario è sempre stato influenzato dal diritto tributario internazionale americano,
sin dalle sue origini, che risalgono ai primi anni del secolo scorso. E per questo, siccome è passato un secolo, possiamo senz'altro suddividere la fiscalità internazionale americana e di riflesso internazionale, quindi quella che poi noi tutti quanti nei nostri rispettivi ordinamenti studiamo, in 4 periodi. Il primo periodo è quello che va dal 1918 al 1960. Perché dal 1918? Dal 1918 perché la prima imposta sul reddito di origini americane era stata introdotta nel 1913, senz'altro però trova maggiore forza in ragione delle necessità di finanziare la ricostruzione post-bellica della Prima Guerra Mondiale. E in quell'occasione si crea il problema della doppia imposizione internazionale e con la necessità di suddividere active income da passive income, e cioè la tassazione del reddito di impresa nello stato dove l'attività è svolta dalla tassazione dei redditi finanziari nello stato di residenza del percettore. Questo periodo viene identificato come il periodo del beneficio, e cioè a dire la tassazione nello stato dove il contribuente, l'impresa, ha il maggiore beneficio in termini di spesa pubblica. E questo periodo dal 1918 dura fino a tutto il 1960, quindi attraversa anche il periodo delle due guerre e fin tutto anche il periodo della seconda guerra mondiale. Arriva fino al 1960. Nel 1960 la politica tributaria internazionale americana e di riflesso quella di tutti gli altri stati che comunque sono legati agli Stati Uniti cambia. Possiamo parlare di periodo della neutralità. Cosa si intende per periodo della neutralità? Si intende fare riferimento a quella legislazione introdotta dall'amministrazione Kennedy, la cosiddetta CFC legislation, attraverso la quale si voleva neutralizzare la costituzione delle società straniere effettuata per tax deferral, cioè per rinviare sine die l'imposizione nello stato di residenza della società parent company. E la CFC legislation, che risale appunto agli anni 60, aveva questo obiettivo sostanzialmente di neutralizzare tutte le società controllate estere da parte di gruppi multinazionali americani, e in effetti da quella esperienza poi noi abbiamo avuto una onda di ritorno, perché tutti i paesi, oramai potrei dire degli ordinamenti dei paesi sviluppati, contengono al loro interno una CFC legislation. Questo è il periodo della neutralità che dura dal 1960 fino al 1980. Cosa succede nel 1980? Nel 1980 il paradigma cambia e entriamo nel periodo della concorrenza fiscale internazionale, della competenza fiscale internazionale. Il problema americano dell'epoca era contrastare le multinazionali giapponesi che avanzavano nel contesto dell'economia internazionale, e la politica americana fu quella di fare una concorrenza fiscale abbassando le proprie imposte sul reddito delle persone giuridiche, e questo ha portato naturalmente a una azione poi da parte di tutti gli altri ordinamenti di abbassamento del tax rate delle imposte sulle società. Dal 1980 tutto questo è durato fino al 1997. Perché fino al 1997?
E che cosa succede nel 1997? C'è un cambio anche qui di paradigma. Il cambio di paradigma è che questa concorrenza era diventata sleale, e cioè a dire si era spinta al punto che non si ragionava solo sul tax rate, ma anche sulla base imponibile, in maniera sleale, senza mostrare alla comunità internazionale effettivamente cosa gli stati facessero per attrarre gli investimenti nel loro ordinamento. E allora ecco che gli Stati Uniti promuovono per il tramite dell'OSD il famoso rapporto dell'Harmful Tax Competition, che fa cambiare, entriamo nel quarto periodo della fiscalità internazionale a trazione americana, ed è il periodo della cooperazione. Questo periodo della cooperazione coincide anche con la nascita dell'economia digitale, che io attribuisco al presidente americano Clinton con la introduzione del Tax Internet Freedom Act dell'ottobre del 1998, da cui tutto parte. E naturalmente l'economia digitale è stato un grandissimo cavallo di Troia anche per ciò che riguarda come l'economia americana è riuscita ad avanzare e a conquistare le economie di tutti gli altri paesi della comunità internazionale, addirittura facendo anche loro soffrire delle crisi finanziarie. Mi riferisco a quella del 2008, che aveva l'epicentro negli Stati Uniti d'America, ma che poi ha avuto i suoi riverberi in tutta la comunità internazionale. E in questo contesto la cooperazione che gli Stati Uniti hanno chiesto, e che quindi ha portato a tutta una serie di iniziative, ovviamente originate, filtrate per il tramite dell'OSD. Pensiamo per esempio al progetto BEPS, pensiamo per esempio, per ciò che riguarda gli Stati Uniti, al FATCA sullo scambio automatico di informazioni, che poi nel contesto della comunità internazionale ha significato Common Reporting Standard, che nel contesto dell'Unione Europea ha significato la direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia tributaria, con uno scambio automatico di informazioni che ora riguarda tutte le informazioni finanziarie dei contribuenti su vasta scala. Questo fa parte di questo periodo della appunto cooperazione, che io in maniera forse anche un po' cinica dico una cooperazione pro domo Estados Unidos, cioè sempre nella prospettiva di tutelare il proprio gettito erariale. Tanto è vero che quando gli stati della comunità internazionale, in questo senz'altro l'Unione Europea ha giocato un ruolo di leadership, ha messo a fuoco che questo periodo di cooperazione non si traduceva in una giusta allocazione dei gettiti finanziari, quindi dei gettiti tributari, proprio per la digitalizzazione sempre più spinta dell'economia, e quindi ha richiesto agli Stati Uniti, per il tramite di una serie di casi giurisprudenziali, penso fra tutti al caso Apple, ha chiesto una condivisione, una ripartizione dei gettiti tributari prodotti da queste società, queste persone giuridiche globali, come le definiva Orazio Corti, che hanno un peso politico ed economico che è pari a quello degli stati che compongono la comunità internazionale. Ecco che la reazione degli Stati Uniti è diventata vibrante, ed entriamo nell'ultimo periodo. Come lo possiamo definire? Dopo il periodo della neutralità, del beneficio, della neutralità, della concorrenza e della cooperazione. Beh, oggi è un periodo di confusione, senz'altro, un periodo di confusione che nasce nel 2017 con l'amministrazione Trump, che chiaramente reagisce a questa consapevolezza della comunità internazionale che l'economia digitale sottrae soprattutto
alle economie degli stati di destinazione dei servizi digitali di questi grandi colossi multinazionali, ovviamente americani, reagisce con America First, che è il primo grande slogan della prima amministrazione Trump. L'amministrazione Biden può sembrare quasi un periodo, come dire, di passaggio dell'occhio del ciclone, e ora, in effetti, con maggiore vigore, noi assistiamo a Make America Great Again, il quale Make America Great Again, a mio modesto avviso, significa ritornare a guardare agli interessi di casa propria, a nulla rilevando gli interessi della comunità internazionale. E questo per me significa un ritorno al periodo di concorrenza fiscale internazionale che io già osservo nelle piccole cose e che vedremo poi anche meglio quando sarà più chiaro il disegno di Public Finance Law che Trump sta studiando e che ovviamente presenterà al Congresso per il 2026. Ad esempio, ha cominciato già a cancellare lo scambio automatico di informazioni sul FATCA, il che significa che lui richiede le informazioni da parte degli stati appartenenti alla comunità internazionale, ma ha già detto che non si daranno informazioni agli altri stati, il che trasformerà, o meglio, non trasformerà, rinvigorirà ciò che è sempre stato, e cioè che gli Stati Uniti sono il primo paradiso fiscale della comunità internazionale fra stati. Ovviamente ha contestato la Global Minimum Tax e quindi in questo c'è un cambiamento di passo rispetto all'amministrazione Biden, per cui la Global Minimum Tax dall'agenda Trump è scomparsa clamorosamente, e fino a poi anche a contestare tutto il progetto BEPS, che ovviamente è un progetto che, pure iniziato con lo spirito di cooperazione dagli Stati Uniti, si è tradotto quasi in una sorta di boomerang, nella misura in cui si richiede con il progetto BEPS che le imprese dell'economia digitale trovino la soluzione per pagare le imposte negli stati dove offrono i loro servizi digitali. Quindi, in conclusione, il diritto internazionale, abbiamo vissuto anche una grande illusione, e cioè che i diritti tributari internazionali degli stati appartenenti alla comunità internazionale potessero fondersi in un unico diritto globale, in un diritto internazionale globale, il che Trump ci sta sostanzialmente dicendo che non è così. Quindi ritorniamo a una distinzione netta tra il diritto internazionale tributario, che è uno strumento di pace e che attraverso anche l'operato delle Nazioni Unite, io mi auguro, dovrà riequilibrarsi rispetto al diritto tributario internazionale, che è uno strumento di guerra e che oggi come oggi, attraverso le iniziative appunto dell'amministrazione Trump, probabilmente, che non credo che siano molto diverse da poi le guerre vere e proprie. È una guerra diversa, indubbiamente, che non tocca le vite umane direttamente, ma indirettamente rischia di fare molti più danni o altrettanto danni quanto le guerre che purtroppo osserviamo nella geopolitica mondiale. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Muchas gracias al profesor Horacio Corti, al profesor Giuseppe Marino por esta introducción, que ya nos han entrado un poco en el tema. Me presento brevemente, mi nombre es Paloma García Córdoba, soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, soy doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña, justamente en Cataluña, en Barcelona. Y mi rol va a ser un poco moderar estas preguntas que vamos a tener a lo largo de esta tarde para que sean el hilo conductor del debate que ya nos introdujeron
ambos profesores. Un poco para meternos en el tema, en el evento de hoy confluyen dos grandes temáticas que un poco ya se han mencionado, que es por un lado esta propuesta del impuesto mínimo global que ha sido impulsado por la OCDE y que ha sido objeto de un profundo debate, sobre todo bueno, a nivel académico y en otros ámbitos también, que desde el 2021 viene siendo un poco el centro de la atención bueno, de esta Fiscalía Internacional que, como decían el profesor Corti y el profesor Marino, está sufriendo unos grandes cambios, está en una profunda etapa de transformaciones y de cambios que, bueno, contrastan mucho con lo que decía el profesor Marino de lo que ha sido casi el último siglo, ¿no? Todas estas evoluciones. Y por lo tanto, tenemos por un lado esta propuesta totalmente sin precedentes del impuesto mínimo global del 15%, el llamado Pilar 2 propuesto por la OCDE, y que por otro lado tenemos una posición reciente, que digamos que ha sido una cuestión muy, muy reciente de principios de año del 2025, que ha sido esta postura que ha adoptado Estados Unidos de irse de este Global Tax Deal, como le llamó Trump en su orden ejecutiva, que a finales de enero pronunció, y por lo tanto todas estas cuestiones digamos, han generado un profundo debate. El gran debate, que tal como lo menciona el título de este seminario, es cooperación, competencia. Hay como una especie de dicotomía, ¿no? Entre estas dos temáticas, como bien ya introducían los profesores, y por lo tanto tenemos una serie de expertos, a tres expertos que nos van a acompañar y nos van a ayudar a contestar ciertas preguntas, que probablemente haya, digamos, mayores preguntas y nuevas preguntas más que respuestas, pero creo que se puede generar un interesante debate. Tenemos por un lado entonces a José Antonio Bustos, socio a cargo en EY, responsable de política fiscal internacional y plan BEPS en Estados Unidos. Por otro lado a Carlos Gutiérrez, asociado principal senior en IPDFD, y Guillermo Michel, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y como les comentaba, tenemos unas preguntas que van a servir como hilo conductor, que las han hecho desde el equipo de la UA, a quien les agradezco la invitación y concretamente a Mariano. Y para comenzar entonces este debate, que vamos a comenzar con José Antonio, si les parece, la primera pregunta que planteamos es ¿cuál es el impacto de la postura de Estados Unidos en la Fiscalía Internacional y justamente en la viabilidad de este Pilar 2? Y si este régimen puede sostenerse sin esta participación activa de Estados Unidos. Así que voy a pasarle la palabra a José Antonio, que cuando quieras puedes comenzar. Vale, muchas gracias Paloma y bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una ponencia súper interesante y ya de momento las dos primeras intervenciones me han parecido muy buenas, ¿no? Atinando sobre algunas de las cuestiones que estamos debatiendo estos días, ¿no? Entonces, por ir un poco a la pregunta concreta, ¿no, Paloma? O sea, ¿cuál es la postura actual y si esto se sostiene, ¿no? A la vista de lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Si queréis, antes, para explicar un poco, porque eso además hila muy bien con el hilo conductor de cómo ha contado la historia, ¿no? El doctor Horacio, que me parece que lo ha hecho además muy brillantemente, por contar un poco la historia más reciente y la historia desde la mentalidad, como yo la veo, de Estados Unidos, ¿no? Ya que me voy a permitir no sé si la valentía, ¿no? De pensar, de intentar pensar cómo ha pensado Estados Unidos en estos últimos años, ¿no? Sobre todo en relación con la fiscalidad mínima. O sea, ¿cómo empieza esto? O sea, el Pilar 2 o la imposición mínima es una secuela del proyecto BEPS 1.0. El proyecto BEPS 1.0 lo monta la OCDE en su momento, ya monta lo que ellos llaman el marco inclusivo, el Inclusive Framework, en la medida en que la OCDE, que eso luego yo creo que va a ser relevante para otras cuestiones que vamos a debatir sobre el papel de la OCDE y Naciones Unidas, ¿no? Pero es importante entender que ahí en ese momento la OCDE hace un movimiento estratégico muy importante en materia de fiscalidad internacional y organismos internacionales. Siempre había habido una competencia entre la OCDE y Naciones Unidas, velada, en que la OCDE era la organización de los ricos y Naciones Unidas velaba por los intereses de los pobres, si me permiten utilizar esta expresión para que todos nos entendamos, ¿no? Y efectivamente es verdad que cada uno ocupaba un papel. La OCDE siempre quiso traer a su redil a los países en vías de desarrollo, quería ser más inclusiva y monta lo que llaman el Inclusion Framework y da entrada
dentro de la OCDE a países que no son miembros de la OCDE y les permite participar en ciertos proyectos. Y uno muy importante en el que le hace participar es el proyecto BEPS 1.0. ¿Por qué lo hace? Porque son las épocas en las que había que evitar la competencia fiscal, se buscaba el intercambio de información masivo, se luchaba contra el fraude fiscal. El debate era el fraude fiscal, ¿no? Y que tenía que haber una tributación justa en ese sentido. Y para eso necesitaban que el grupo se ampliara. No basta con la OCDE, tenemos que ampliar el grupo de países. Y lo consiguen ya, aumentar, al principio eran 50 países, etcétera, y aquello se va animando, ¿no? Y consiguen el proyecto BEPS 1.0, que es muy importante entender que ese proyecto se consigue un consenso grande con directivas en la Unión Europea y todos los países, muchos alineándose en ese sentido, porque estamos hablando de una cuestión políticamente más sencilla, que es la lucha contra el fraude. Si tú a un político le dices que lo que vamos a montar son medidas de lucha contra el fraude, poner medidas antiabuso más contundentes, ¿no?, en los sistemas fiscales, es muy difícil que un político ¿no? esquive ese razonamiento. Y por tanto ahí tiene un éxito bastante fundamental. Hay un elemento de ese proyecto BEPS, que es la acción 1, que no tiene que ver tanto con eso y la dejan suelta en esa iniciativa, que es la tributación de la economía digital, que llaman. Dicen, tenemos que aquí está ocurriendo otra cosa, que ya no es tanto una cuestión de fraude, sino de que la normativa fiscal internacional moderna, o sea, antigua, no se adapta a la situación moderna, de cómo las empresas hacen negocios y al inmenso poder de las compañías digitales. Entonces, algo hay que hacer. Y no consiguen hacer nada. La acción 1 de la economía digital se queda en un papel muy interesante desde el punto de vista teórico, pero no consiguen nada. ¿Qué ocurre? Los países empiezan a implementar la primera iniciativa y la OCDE se anima. Se anima y dice, bueno, quizá ahora es el momento histórico en el que puedo dar un paso que nunca he dado. Y el paso que nunca he dado es cambiar el nexo, ¿no?, de dónde deben de tributar las rentas, más allá de los criterios de precios de transferencia, que eso era el pilar 1 que desarrollaban, ¿no? Es decir, vamos a ver si podemos hacer que, como la economía digital y las empresas grandes están consiguiendo tener beneficios en países sin que el concepto de establecimiento permanente, etcétera, pueda capturarlo, porque son normas antiguas y obsoletas, necesitamos una nueva norma de redistribución de la renta a nivel mundial. Inventan el pilar 1. Y a la vez, que eso ya es extraordinariamente osado, dicen, bueno, y ya que estamos, vamos a ver si llegamos a un consenso sobre tributación mínima, el pilar 2, ¿no? El famoso pilar 2 y una tributación mínima que ya muy al principio dicen que parece que lo justo está en un 15% de tasa efectiva. Entonces, ¿por qué ocurre eso en ese momento y cuál es el papel de Estados Unidos en ese momento? ¿Por qué pasa eso? La OCDE estratégicamente en ese momento cree que es la oportunidad histórica de hacerlo porque Estados Unidos precisamente está en plena lucha contra los impuestos digitales. Está ya aplicando medidas retaliatorias contra los países que habían empezado a implementarlos. En particular, incluso la Unión Europea tenía una directiva que luego no salió, pero muchos países empezaron a implementarlos y Estados Unidos lo ataca directamente. Pilar 1 se ve como una solución, de hecho, fomentada por Estados Unidos para decir los impuestos digitales son discriminatorios, pero estoy dispuesto a hablar de una nueva forma de redistribución de las rentas a nivel mundial y que ya no solo aplique a las empresas digitales, sino que aplique a todo el mundo, porque el problema es casi mayor. Y entonces el Inclusive Forum lo toma con muy buenos ojos, porque soluciona un problema que ya estaba existiendo con los impuestos digitales y Estados Unidos. Y eso les permite posponer el problema de los impuestos digitales porque los países de alguna manera paralizan la implementación y la aplicación porque hay un potencial acuerdo en el futuro. Y luego el pilar 2, ¿por qué nace el pilar 2? Que nada tiene que ver con esto, si uno lo piensa, de tributación mínima. Y jamás la OCDE se había atrevido con establecer una armonización en ese sentido, porque siempre era más de intercambio de información, lucha contra el fraude, precios de transferencia, cosas más tradicionales. ¿Por qué lo hace? Porque si recordamos bien, Estados Unidos en esa época aprueba una importantísima reforma fiscal en Estados Unidos, que es la que introduce los famosos impuestos del GILTI y el BIT en Estados Unidos. ¿Qué es el GILTI y el BIT? El GILTI es una cosa muy parecida a lo que propone la OCDE con el Pilar 2. Es una norma de transparencia fiscal internacional masiva
para capturar rentas que obtienen las multinacionales en países con baja tributación. El concepto, el espíritu, es exactamente el mismo de Pilar II. La mecánica es distinta, el espíritu es exactamente eso. Y luego también introducen una norma del BIT, de hacer tributar a una tasa más alta aquellos pagos que realicen las empresas americanas al exterior cuando el receptor no esté sometido a una imposición mínima. Técnicamente muy compleja, pero de nuevo el espíritu es ese. Si uno lo piensa, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Es el pionero en la imposición mínima, a su manera, con sus normas muy específicas de Estados Unidos, muy complejas, muy técnicas, pero el espíritu ya está ahí. ¿Qué hace la OCDE? Dice, este es el momento histórico que nunca más se me va a presentar. Estados Unidos lo acaba de imponer. Si tengo el apoyo de Estados Unidos, puede ser que salga un acuerdo internacional de imposición mínima. Es el momento oportuno de intentarlo. Entonces, y a Estados Unidos tampoco le parece mal, porque las primeras discusiones con Estados Unidos y la OCDE y el marco inclusivo fueron, ustedes me van a copiar. Era la sensación que tenía Estados Unidos. Yo ya tengo mi sistema y ustedes se van a adaptar a mí. Muy difícil que Estados Unidos dijera que no y no pusiera en marcha las negociaciones. Por eso ocurren esas negociaciones. ¿Qué ocurre? Que como todo en la vida, las cosas empiezan de una manera y luego el monstruo se transforma en algo distinto y encima pasan cambios políticos y cambios en el mundo. ¿Qué ocurre en la etapa de negociación del Pilar 2 en particular? Bueno, empiezan a negociar y técnicamente se están llegando a acuerdos que no son exactamente lo que tenía implementado Estados Unidos. El GILTI es una imposición mínima global que se calcula globalmente. El mecanismo de Pilar 2 es basado en un cálculo jurisdiccional por país. Eso ya es un cambio tan grande que hace incompatible el sistema americano con lo que el resto del mundo estaba negociando. Durante mucho tiempo, Estados Unidos pues, sigue participando de las negociaciones, incluso con la administración Biden. Ese juego de que Estados Unidos siga participando en las negociaciones durante la época de demócrata, ¿no? En Estados Unidos ha sido súper criticado por el Partido Republicano en Estados Unidos, porque de alguna manera veían que ese no era el pacto inicial. Es decir, porque el pacto inicial nace con Trump, no nos olvidemos. Estados Unidos se mete en el Pilar 2 en la primera administración Trump. Eso es bastante importante. Pero, ¿qué es lo que cambia? Que lo que cambia es que los republicanos en aquella época pensaban que no se tenían que adaptar y de repente la cosa evoluciona a que le piden a Estados Unidos que se adapte y de una manera muy significativa y los países empiezan a implementar sus normas que ya no son tan compatibles con el sistema americano y encima se dan cuenta de que de la manera que está diseñado puede impactar de una manera muy importante a las multinacionales americanas. En Estados Unidos, por ejemplo, los incentivos fiscales, el I+D, que es el motor de la economía americana, son muy altos. ¿Qué ocurre? Que con un Pilar 2 aplicado por otro país, pues puede neutralizar los incentivos de I+D americano. Eso es inconcebible desde una mentalidad americana. Eso no va a poder pasar, que yo dé un incentivo a nivel nacional de esa potencia a todas mis empresas de Silicon Valley y ahora de repente venga un país que no sé ni dónde está y de repente capture ese beneficio fiscal. Eso no va a pasar. Y no iba a pasar, yo creo, no porque hayan venido los republicanos. Yo creo que en algún momento, incluso con una administración demócrata, eso ya no iba a pasar. En las últimas negociaciones antes de la administración Trump, ya Estados Unidos veía que ahí había un problema muy serio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a la situación actual de Estados Unidos. Es decir, la administración Trump no está haciendo más que poner de manifiesto un problema que estaba latente desde hacía 2 años. El tema es ahora las medidas retaliatorias o de represalia que Estados Unidos ahora decide, a pesar de haber sido partícipe de todas las negociaciones, ahora de repente amenaza de una manera muy agresiva con medidas retaliatorias a los países que hayan impuesto esa serie de medidas, cuando en un principio Estados Unidos las fomentó, aunque fuera de otra manera. Entonces, ¿qué
que, claro, el poder negociación de Estados Unidos a nivel internacional obviamente es muy grande. Y también no hay que olvidar que algunas de las normas que introduce Pilar II, sobre todo en inglés el UTPR, ¿no? El Under Tax Profit Tax, es un impuesto que desde el punto de vista de fiscalidad internacional es algo absolutamente sin precedentes, que ya no solo porque está permitiendo que un país grave una renta sin absolutamente ninguna conexión con esa renta. Eso, ¿por qué ocurre en el diseño de Pilar II? Porque esa norma era la que pretendía, y todo el mundo acordó, que era una norma pensada para no aplicarse, pero era la norma que iba a forzar a todos los países a implementarlo. Y por eso era tan necesaria, aunque nadie pensaba ni nadie quería que se aplicara. ¿Qué ha ocurrido? Que en la implementación de Pilar II la cosa se ha retrasado, solo Europa y unos cuantos países son los que lo han implementado. El sistema diseñado de que todo el mundo lo iba a aplicar y esa norma no aplicaría ha fallado. Y en ese problema nos encontramos. Claro, el UTPR ahora está implementado, no todos los países lo han aplicado, puede aplicar a nivel de Estados Unidos, pero es una norma que si tú le preguntas a cualquier experto de fiscalidad internacional o en el propio derecho comparado, te dirá que es una norma que está, si no sobrepasa, está al límite de la constitucional en muchos países, si uno lo piensa. Y esa es la norma la que más le preocupa a Estados Unidos, con lo cual a partir de ahí, ¿es viable el sistema de Pilar II sin un Estados Unidos animado, no solo no animado a implementarlo, que no lo está, sino agresivamente yendo contra los países que lo han implementado y principalmente la norma que ataca es la norma que garantiza que esto se implemente extensivamente? Pues lo que sí que parece claro que el nivel de implementación de la tributación mínima a nivel internacional pues va a bajar, ya aunque solo sea por el debate que se ha planteado. ¿Los países que lo han implementado lo van a desmantelar? Yo creo que hay ciertas posibilidades que ciertas normas de Pilar II, como el UTPR, las acaben desmantelando, porque una reflexión técnica o política te llevaría a que quizá no está mal cargársela, pero los países que ya tienen una imposición mínima en forma de impuestos mínimos, que por cierto, Estados Unidos también tiene un impuesto mínimo, esos impuestos yo creo que sí que en muchos países sí que se van a quedar. O sea, una imposición mínima en el país del 15%, sin normas complicadas extraterritoriales, yo creo que sí que va a subsistir en el futuro. Bueno, aquí paro porque he hablado mucho para dar pie a más debate. Gracias José Antonio. Y le pasamos la palabra a Carlos para que siga un poco en esa línea. Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Paloma, ¿me puedes recordar cuánto es el tiempo que tengo para responder la pregunta? Para tratar de Más o menos escucharla en ese tiempo. entre 5 y 8 minutos más o menos para que sea un poco más dinámico, así que adelante. Ok, perfecto. Voy a tratar de hacerlo dentro del tiempo entonces. Bueno, ¿cuál es la posición actual de los Estados Unidos respecto al impuesto mínimo global y cómo esto puede afectar a las jurisdicciones que están implementando este régimen fiscal? Esa es la pregunta precisa que se me ha hecho. Voy a tratar es muy interesante toda la introducción que han hecho los dos primeros panelistas. Voy a tratar de tomarlo de ahí. Estamos en enero de 2025 y tenemos que el presidente de Estados Unidos emite esta orden ejecutiva clave, entre muchas otras, y en ella lo que dice, la primera parte, tiene dos partes importantes. La primera dice que el acuerdo fiscal global de la OCDE no tiene efecto legal en Estados Unidos a menos que el Congreso lo apruebe como ley, que en la práctica no es algo que sea muy especial, ¿verdad? No debiera sorprender a nadie. La segunda parte es más interesante, que es lo que dice, es que se instruye al Treasury, al Departamento del Tesoro, a investigar si hay países que tienen reglas fiscales que podrían considerarse extraterritoriales o perjudiciales para empresas estadounidenses. Creo que esa es la parte clave. Es que hay países que tienen reglas fiscales que podrían considerarse extraterritoriales o perjudiciales para empresas estadounidenses, y entonces el Departamento del Tesoro debe proponer medidas de respuesta en un plazo de 60 días. Eso debería haber ocurrido ya. ¿Cuál es el estado actual en este momento? Bueno, desde entonces, oficialmente, no han habido declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos, por lo que en realidad todavía no hay claridad sobre cómo se aplican esas dos órdenes ni sobre su alcance final. Se entiende en general que esta postura afecta a los dos pilares que los panelistas han mencionado,
el pilar 1 sobre la distribución de derechos tributarios, el pilar 2 que incluye el impuesto mínimo global del 15%. Ahora bien, a pesar de esta incertidumbre, la OCDE manifestó su intención de seguir trabajando con Estados Unidos y hasta ahora no se ha detenido la implementación del impuesto mínimo global a nivel global. Entendemos que hay una voluntad en este momento, y han habido declaraciones oficiales de la Unión Europea, de mantener conversaciones con Estados Unidos junto o a través de la OCDE, que es algo nuevo también, para llegar a un acuerdo y que hay negociaciones en este momento, pero no hay nada más concreto. Ahora bien, de acuerdo a lo que está pasando, es bueno recordar que el impuesto mínimo global se basa en esta idea muy básica de si tú no grabas, yo voy a grabar. Esa es la idea de fondo. Entonces, esto requirió de una masa crítica de países para funcionar, porque las reglas se iban a implementar de una manera doméstica. Y de hecho, esto se logró cuando la Unión Europea emitió la directiva respectiva que obligó a todos los países miembros de la Unión Europea a introducir el impuesto mínimo global domésticamente. En ese momento podemos decir que esto pasó a ser un proyecto de tipo europeo. Es un proyecto principalmente fomentado, empujado por los países de la Unión Europea y países de la OCDE, y que tiene una participación adicional en este momento de países de Asia, Pacífico, principalmente, aparte de los países, por supuesto, de la OCDE, de países del sudeste asiático como Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, y una participación menor, podemos decir, de otras regiones. Tenemos Brasil en Latinoamérica, tenemos, bueno, Canadá es parte de la OCDE. Ahora bien, es un proyecto en este sentido y ya antes del gobierno de las declaraciones de comienzo de este año, ya anteriormente Estados Unidos y China dijeron que ellos no participaban en el impuesto mínimo global. Y hay otros países, economías importantes, que tampoco participan. ¿Cuál es la situación actual? Que muchos países, incluidos varios miembros de la Unión Europea, han seguido adelante con la implementación de este impuesto mínimo global que comenzó en el 1 de enero del 2024 en la Unión Europea. Hasta ahora no hay indicios y no hemos observado que algún país haya suspendido su aplicación por la postura estadounidense. Esto confirmaría que este impuesto mínimo global se está tratando como un tema de legislación doméstica, más allá de que requiere un respaldo político multilateral. Sin embargo, está el aspecto importante que todos los países tienen en cuenta y está en la parte, está en la mente de ellos, que es la posibilidad de estas medidas defensivas o incluso de represalias comerciales y fiscales por parte de Estados Unidos, que ya no sorprenderían a nadie. Especialmente, nuevamente, si es que se considera que la norma del país es extraterritorial o afecta desproporcionadamente a las empresas americanas. Entonces, para esto es bueno entrar un poco a considerar cuáles son los tipos de impuestos que forman parte del impuesto mínimo global. Bajo el pilar 2, impuesto mínimo global, hay principalmente 3 tipos de impuestos. Primero, el que mencionó el panelista anterior, que es esta regla UTPR, que es una regla de beneficios insuficientemente gravados. ¿Y qué es lo que hace? Es que permite imponer impuestos a subsidiarias locales si la matriz u otras subsidiarias están en otro país, por ejemplo Estados Unidos, que no ha implementado el impuesto mínimo global. Y cuando estas matriz o estas subsidiarias se encuentran afecta a una tasa efectiva de impuesto inferior al 15%. Este, como dijo el panelista anterior, es el impuesto que más preocupa a Estados Unidos y que podría aplicarse en la práctica a empresas estadounidenses con respecto a renta de fuente americana que no tiene un nexo directo con la jurisdicción o jurisdicciones que recaudarían el UTPR. Esto claramente podría ser interpretado como una medida extraterritorial y por tanto un desencadenante de medidas de protección por parte de Estados Unidos. El UTPR, de hecho, como mencionó el panelista anterior, no ha sido implementado por todos los países debido a que tiene problemas bastante importantes de tipo legal, incluso constitucional, para poder implementarlo. Es la idea del nexo que está detrás. Pero si se llega a aplicar, hay que considerar cuidadosamente el riesgo de represalias. Actualmente, Estados Unidos, o digamos que la situación quedó zanjada
porque hay una cláusula de Safe Harbor, de puerto seguro. Y esta cláusula, que es transitoria, limita la aplicación del UTPR con respecto a países, imagínense ustedes, que tienen no una tasa efectiva, pero tienen una tasa corporativa nominal de 20% o más. Claramente está incluido Estados Unidos y muchos otros países acá. Y quizás esta norma transitoria dentro de las negociaciones con la OCDE y la Unión Europea podría hacerse una norma permanente. El punto y la pregunta, la pregunta venía ahí es si es que esto podría generar que el sistema ya no funcione. Porque de acuerdo a la máxima, si tú no grabas, yo voy a grabar. En este caso, si tú no grabas, yo no voy a grabar en ciertos casos. Y eso quizás ustedes, desde el punto de vista teórico, podrían pensar que las empresas harían una reestructuración con el objeto de ubicarse en este tipo de jurisdicciones donde no serían grabadas, si es que esta regla UTPR fuera Safe Harbor, fuera permanente. Respecto a... Si ¿Mm? quieren, cerramos aquí si queremos pasar a que pase Guillermo para que pueda Sí, seguir perfecto. Sí, contestando. no llevo los 8 minutos y era solamente esta parte. Quería Sí, solamente aclarar que los otros dos impuestos realmente no generan o no debieran generar un problema. ¿Mm? Muy bien. Gracias, perfecto, Paloma. gracias. Y seguimos ahora entonces con Guillermo, a ver si cerramos Sí. esta primera parte y seguimos con el debate. Gracias. Bueno, gracias Paloma por la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Más allá del agradecimiento de rigor al profesor Corti y a Mariano por la convocatoria, me gustaría hacer una aclaración previa o un paréntesis previo a algo que yo coincido, que mencionó José Antonio respecto a que en todos los países las medidas antifraude serían bien vistas por los gobiernos, ¿no? Bueno, yo haría un paréntesis en esa situación. Yo diría que en nuestro país actualmente ese rigor técnico respecto a las medidas antifraude no está siendo del todo avalado, ¿no? Tenemos una cuestión hoy vinculada a cómo el gobierno no, no mira con tanto rigor a los evasores, con lo cual haría un asterisco en esa situación que claramente rige en todo el mundo, pero creo que en nuestro país hoy sería un caso excepcional. Yendo al tema de la pregunta concreto, a mí me gustaría mencionar dos cosas. Primero, que esto no es una iniciativa únicamente de la OCDE, es más amplia, ¿no? Incluye a los países de la OCDE, el G20 y otras jurisdicciones, son 147 dentro del marco inclusivo, con lo cual excede un poco el marco de la OCDE. Y yo para hacer, José Antonio mencionaba, hacía memoria de los antecedentes. Yo creo que la situación del Pilar 2, por lo menos en mi caso particular, me recuerda mucho a lo que se dio con FATCA y el multilateral de la OCDE, y si queremos ir tal vez un poco más atrás, con FATCA y el Peer Review Group. ¿Y por qué lo digo esto, no? FATCA, recordemos, nace en abril del 2010 y y de alguna forma va naciendo por cómo la silla de Estados Unidos en el grupo de revisión de pares va siguiendo, va evaluando cómo todos los países estaban yendo hacia un instrumento multilateral de intercambio de información. Entonces, ¿cómo reacciona rápido Estados Unidos? De un día para otro, a mí en ese momento tuve la posibilidad o, o de alguna forma la fortuna de en algunos momentos ocupar esa silla en el Peer Review Group. Estados Unidos de un momento a otro se fue retirando del marco del Peer Review Group y avanzó con su modelo. Y en abril del 2010 nos desayunamos con la aprobación de FATCA y dice, bueno, este es el mecanismo que yo quiero para intercambiar información. La OCDE obviamente lo fue siguiendo o siguió avanzando con el Peer Review Group y en el 2011 pone e implementa el multilateral de la OCDE con el CRS, ¿no? Pero ya Estados Unidos de alguna forma, y esto no es una crítica a Estados Unidos, sino como un país con la fortaleza que tiene, utiliza las herramientas que tiene a mano e impone su mecanismo de intercambio de información. Yo ahí coincido con José Antonio, esto llegado al Pilar 2, vemos que Estados Unidos implementa la normativa GILTI, ¿sí? Que es, bueno, una multinacional americana, si paga impuestos en otros países y ese impuesto que paga no llega al umbral mínimo del 10 o al 13%, que es lo que establece la normativa,
vení y pagame la diferencia en Estados Unidos. Eso creo, si no recuerdo mal, lo implementa a partir de los ejercicios fiscales del año 2017 y es una regla similar al Income Inclusion Rule del Pilar 2, ¿sí? Es, no pagás en el resto de los países, cuando venís a nuestro país vas a tener que pagar ese impuesto mínimo. Con lo cual no veo diferencias en ese sentido en el hecho este de está yendo el multilateral de la OCDE o la OCDE atrás de algo que ya implementó Estados Unidos y que lo va a implementar y que lo va a defender, así como Estados Unidos en este caso está defendiendo a su industria, su trabajo con la política de derechos o las tarifas, como ellos lo denominan, tarif, hace lo mismo con el esquema de tributación. Y yendo para hacer, porque ya los dos colegas que preopinantes dieron el marco teórico, yo creo que en el caso de la retirada de Estados Unidos del Pilar 2, no debería afectar la implementación al resto de los países. Ahora sí le veo un efecto práctico importante, que es que yo creo que se va a debilitar la aplicación centralizada de la medida a nivel operativo, que es con la aplicación de la declaración jurada unificada, la Global Information Return. Yo creo que al retirarse Estados Unidos de esta mesa, se va a debilitar la aplicación práctica de esta declaración jurada unificada, que de alguna manera no lo debilita en el marco teórico, pero sí lo debilita en el marco práctico, porque al no estar Estados Unidos, claramente no tiene el mismo empuje a la hora de la operatividad de la norma. Con lo cual, eh, creo que no soy quien para analizar la política o la geopolítica de Estados Unidos o las decisiones del gobierno americano, pero así como veo que el gobierno americano defiende con las tarifas o con los derechos arancelarios su política industrial, creo que va a defender con estas herramientas su política fiscal de que paguen las empresas más impuestos en Estados Unidos, para simplificarlo, y creo que lo va a hacer no solo con esta cuestión teórica, sino también con la cuestión práctica de debilitar todo lo que es la aplicación de la declaración jurada unificada. Así que al final del día creo que el retiro de Estados Unidos de esta silla, así como en su momento debilitó el empuje que tenía el Peer Review Group y el multilateral de la OCDE con y después un capaz de opción de A ver, pedimos por favor que se apaguen todos los micrófonos para no generar interferencias. Gracias. Guillermo, me parece que ahora ya se escucha bien. Sí, no, por eso te decía que creo que el retiro de Estados Unidos al final del día va a terminar debilitando la medida, sobre todo con la aplicación de la declaración jurada unificada con efectos prácticos, con lo cual en este marco de la tributación y el impuesto mínimo que se prevé, va a generar va a ser una herramienta de debilitamiento el retiro de Estados Unidos. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos entonces esta primera parte que un poco a modo de resumen podemos decir bueno, que Estados Unidos se ha mantenido, digamos, con esta poca voluntad de cooperar con este tipo de acuerdo, creo que en línea de lo que venía ya planteando Trump desde el inicio de su campaña. Y bueno, y además que creo que es importante también destacar que Estados Unidos fundamenta esta decisión con la afectación que puede tener a su soberanía fiscal y cómo se afectaría también al propio poder que tendrían ellos de decidir sus propias políticas fiscales, y por lo tanto creo que, como decía José Antonio, será interesante ver en el futuro cómo van a interactuar estas normas, ¿no?, de Pilar 2 con las normas KILTI, o ver si hay algún acuerdo, también como comentaba Carlos, o ver cómo sigue toda esta historia. Pasamos un poco entonces a la segunda pregunta, que también es algo de lo que comentaba también Horacio Corti, en sentido de cuál es el papel de la ONU, porque como hemos visto, todo este escenario también tiene participantes, además de Estados Unidos, que es lo que nos enfocamos en esta primera parte. Está la ONU debatiendo una convención que llevará su tiempo, pero que se ha permitido, digamos, escuchar ciertos intereses que tal vez en el seno de la OCDE o el G20 no se sentían escuchados de alguna forma. Entonces, bueno, podemos preguntarnos cómo va a ser ese juego, cómo va a ser
esa posición. Y la pregunta un poco es si este impuesto mínimo global tiene un diseño equitativo o refleja principalmente los intereses de los países desarrollados y cuál sería este papel de la ONU y distintas organizaciones internacionales en este plano. Le cedo entonces la palabra a José Antonio, si quieres comenzar. Sí, sí, gracias. Antes de abordar esa pregunta, una puntualización al hilo de la anterior pregunta, ¿no? Porque es muy, muy reciente y por eso sí lo quiero contar aquí. Hablábamos de qué medidas, ¿no?, puede tomar Estados Unidos, ¿no?, frente en particular al UTPR, ¿no?, que es lo que más le preocupa. Pues en estos días, como sabéis, Estados Unidos está inmerso en su propuesta legislativa, ¿no?, del presupuesto y de sus primeras medidas, ¿no?, las primeras medidas de Trump. Ha incluido una medida que es el Código 899, que sería nuevo en el Código Tributario americano, que ya venía un poco anunciado, que es la capacidad ya en la ley, ¿no?, en el Código Tributario americano, de aplicar medidas de represalia a países que impongan impuestos discriminatorios, ¿no?, o extraterritoriales. Ya había un anuncio de algo de ese tipo, ¿no? Y como bien se decía, ya había anunciado Trump que había abierto una investigación a ver qué países los tenían o no los tenían. Pues bueno, ya tenemos un texto legal que aplicaría a aquellos países, porque ahora sí que menciona 3 impuestos en concretos, o sea, ya los define como discriminatorios y uno de ellos es el UTPR, junto con los impuestos digitales y el Diverted Profit Tax, que fundamentalmente está en Reino Unido. Con lo cual, ¿qué suponen esas medidas retaliatorias? Pues prácticamente que una imposición de unas tasas van aumentando cada año, el 5, el 10, cada año un 5% adicional a todos los no residentes que sean residentes en un país que haya introducido estas medidas, pues se le aplican una imposición añadida de un 5%. Eso es una barbaridad de dinero, ¿no?, sobre el gross income de intereses, dividendos, etcétera. O sea, que ojo, porque ya tenemos medidas concretas de Estados Unidos, prácticas, ¿no?, que podrían ocurrir tan pronto como el año que viene para aquellos países que tienen introducidos esos impuestos. Pues, y ahora ya entro en la pregunta que me has hecho, ¿no?, el papel de Naciones Unidas, ¿no?, el juego entre la OCDE o el marco inclusivo y Naciones Unidas. Yo creo que hay, de nuevo, y por eso yo creo que ya lo hemos dicho en este panel, pero lo vuelvo a reiterar, que es importante no pensar en la OCDE en este plano como los países de la OCDE exclusivamente, porque estratégicamente la OCDE ya hizo ese movimiento de crear el marco inclusivo, los 140 y pico países que ahora lo conforman, que obviamente van mucho más allá de sus países miembros. La idea de aquel momento era, obviamente, porque la OCDE sabía que no era inclusiva, había ya muchas quejas de países en desarrollo de que no se veían representados, y entonces monta el marco inclusivo para que haya un foro de debate en el que todo el mundo tenga voz, voz y voto, de alguna manera, aunque ahora entraremos con lo del voto. ¿Qué ocurre? Y así ha sido, ¿eh? Todo el Pilar 2 se ha negociado con 140 países en la mesa, incluidos los países en desarrollo. Entonces uno se preguntaría, ¿y esto le interesa a los países en desarrollo? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque uno piensa en países en desarrollo, si quitamos a un lado los paraísos fiscales, ¿no?, que yo creo que eso es otro problema distinto, ¿no?, por distintas razones. Si uno mira países en desarrollo, en muchos de ellos existen regímenes de zonas francas, vacaciones fiscales, etcétera, o sea, medidas para fomentar la inversión extranjera. Eso lleva toda la vida y son muchas veces muy necesarias para los países en desarrollo. El Pilar 2 ataca directamente esas políticas fiscales. Porque si tú eres un inversor extranjero, vas a un país en desarrollo que ha implementado una zona franca, una vacación fiscal para desarrollar ciertas áreas geográficas o industriales del país, pues de repente viene Pilar 2 y ese incentivo fiscal que tú con mucho esfuerzo como país en desarrollo has dado, pues te lo quita otro país porque lo va a recaudar. No parece que tenga mucho sentido. Lo que parece que ocurre que en esas negociaciones pues no se calculó, yo creo, bien por los países en desarrollo las implicaciones, que ahora las estamos viendo en la práctica cuando lo intentamos aplicar. Hay que ser conscientes que en estas reuniones de la OCDE y del marco inclusivo son extraordinariamente técnicas. El Pilar 2 es de las normas más complejas que un profesional de fiscalidad internacional se puede echar a la cara. Es extraordinariamente compleja. En esos debates que han ido a una velocidad increíble y con muchos intereses políticos, incluso países muy desarrollados no han sido capaces de seguir el ritmo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en muchos países no eres capaz y políticamente manejar esos tempos a la velocidad que han ido ha sido muy difícil por algunos países. Entonces yo creo que no se había hecho una reflexión razonable de cuál era la implicación para los países en desarrollo. Y en un momento dado, cuando ya
se paran a pensar las implicaciones que tiene, tampoco les gusta a los países en desarrollo y se quejan y empiezan a decir que, claro, que no se han visto representados porque las cosas que les deberían de preocupar, pues el resultado que tiene Pilar 2 no les gusta, con lo cual obviamente no ha estado bien representado, porque esto es muy importante para mí. Y esa es la sensación que tenemos hoy en día y que la tiene la OCDE, que eso ha ocurrido. En ese proceso, pues viene Naciones Unidas, que siempre ha estado ahí un poco velando y recoge el guante, ¿no? Que siempre ha tenido de, bueno, vamos a ayudar un poco a los países en desarrollo para que tengan una mejor representación y crea el nuevo comité, ¿no? Para incluir, ¿no? Y abrir un debate internacional que pueda ser más interesante para los países en desarrollo. Curiosamente, en los protocolos que han aprobado y la trayectoria, la ruta que tiene las Naciones Unidas en relación con ese proyecto, no está la tributación mínima. Se está preocupando de otras cosas muy interesantes para los países en desarrollo, los servicios y tal. Fantástico, pero no está de verdad abordando el problema que les ha echado un poco del Inclusive Framework. La velocidad que tiene Naciones Unidas para aprobar cosas es mucho más lenta, más que nada porque tampoco tiene la infraestructura que tiene la OCDE. Para empezar, para que estas cosas fluyan hace falta dinero. La OCDE tiene dinero, Naciones Unidas le cuesta encontrar dinero para este tipo de cosas, con lo cual eso lamentablemente va a dilatar mucho, pero es un paso muy importante, porque ya solo el hecho de que se haya creado en Naciones Unidas este grupo hace reaccionar a la OCDE, para que por lo menos se dé cuenta, que yo creo que se han dado cuenta de que ahí había un eslabón perdido. No se estaba haciendo bien, porque si no esto no tendría que haber pasado. Y a lo mejor esta competencia yo creo que es sana entre Naciones Unidas y la OCDE. Yo espero que continúe porque hace a todos mejores. En general la competencia es siempre mejor que los monopolios, también en fiscalidad internacional, con lo cual yo confío en que surja así. Hay una cosa muy importante de las dos organizaciones que puede marcarnos el futuro éxito o no de cada una de las propuestas, y es que la OCDE funciona por consenso. Es decir, que solo toma decisiones políticas por consenso. Naciones Unidas lo toma por mayoría. En principio por mayoría simple y ahora han introducido ciertos elementos de mayoría cualificada para ciertas cosas. Eso es algo que a los países en desarrollo, a las grandes potencias, les molesta muchísimo. Una organización que funciona por mayoría de país, un voto, es una organización muy peligrosa a la hora de tomar decisiones cuando tú eres una economía muy grande, porque se pueden tomar decisiones que no te interesan. La OCDE, sin embargo, funciona por consenso. Entonces, claro, uno de los principales problemas que ha encontrado Naciones Unidas y lo que ha hecho que Estados Unidos saliera también de ese grupo, directamente dijo que no iba a participar en el grupo de Naciones Unidas y la Unión Europea le está poniendo muchísimas pegas a ese grupo, es precisamente por el sistema de votación. Un sistema de votación por mayoría es lamentablemente muy complicado en el contexto en que nos movemos. Gracias, José Antonio. Si quieren, bueno, voy a pasar la palabra a Guillermo si quieres responder ahora para cambiar un poco el orden y no que no estén tan ahí. Vale. Bueno, yo al señalar el hecho de que esta regla derive un poco, o yo entiendo que es un poco una reacción a Guilty, ya doy por, de alguna forma, una respuesta a la pregunta en general, ¿no? Eh, ¿Cuál es la posición que tengo? Y en esto sí es estrictamente personal. Yo creo que así como está pensado desde la OCDE, este pilar favorece, o, no, o para ponerlo en otros términos, no favorece a los países más en vía de desarrollo como los nuestros, ¿no? Favorece más a los países desarrollados, donde se aseguran ellos la tributación mínima y donde le quita a los países con menor capacidad de desarrollo como los nuestros la posibilidad de establecer determinadas normas de tributación. Cuestión que también es relativa porque nuestros países han avanzado con otros esquemas. Por ejemplo, Argentina acaba de ratificar el 7 de mayo el MLI para poder negociar frente a abusos de derecho o de esquemas de doble no tributación, aplicar la negociación colectiva para los convenios de doble imposición. O también tenemos, nuestra jurisprudencia nos ha permitido, que creo que sí ha sido una construcción importante, la posibilidad de aplicar normas antiabusos del derecho local más allá de la supremacía normativa de los convenios de doble imposición, poder aplicar a esquemas de doble no tributación o planificaciones tributarias las normas locales de simulación o de abuso de derecho. Con lo cual, yo creo que
esta norma para los países como el nuestro no son claramente positivas, creo que protegen más o son más positivas para los países más desarrollados. Creo que los países como el nuestro tienen que abocarse a trabajar en normas antiabuso locales e ir detectando planificaciones fiscales más, no quiero utilizar la palabra artesanal, pero sí caso a caso, eh, ir estableciendo mecanismos para eso, pero de nuevo, no le veo a la norma, a esta normativa de la OCDE, o mejor dicho, lo digo por la positiva, creo que esta normativa de la OCDE o este marco normativo de la OCDE apunta más a proteger la tributación, o asegurar la tributación mínima en los países más desarrollados, en desmedro del resto de los países, que es un poco ahí coincido con mi preopinante el hecho de que Naciones Unidas por ahí le da un marco distinto. Pero bueno, creo que los países como el nuestro lo que tienen que hacer es trabajar más en la normativa interna y en trabajar en cuestiones operativas para ir de alguna manera desarticulando medidas de planificación fiscal. Y no solo me remito a casos recientes que se han estudiado en Argentina, como los casos del convenio entre Argentina y Chile, sino, qué sé yo, el sexto método de precio de transferencia fue una norma pensada desde Argentina para justamente evaluar de manera adecuada el precio de la exportación de los granos en nuestro país, que fue replicado por otros países. Con lo cual, países como los nuestros requieren, creo yo, de trabajar más en el marco normativo local. Muchas gracias, Guillermo. Entonces le paso la palabra a Carlos para seguir este debate. Muy bien, gracias. Déjame ver. Yes. Entonces la pregunta es si el impuesto mínimo global, la primera parte de la pregunta, si el impuesto mínimo global tiene un diseño equitativo, refleja principalmente los intereses de los países en desarrollo. Y esta es una muy buena pregunta. Eh, em- Podemos partir nuevamente un poco de la parte conceptual, teórica. El impuesto mínimo global tiene por objeto bastante claro, declarado, de poner fin a la carrera a la baja en materia de impuestos corporativos. Esta es una dinámica en la cual los países compiten bajando sus tasas para atraer inversión extranjera. Esta competencia es legítima desde un punto de vista de soberanía fiscal, pero ha generado extorsiones. Por este motivo, a fin de evitar que las grandes multinacionales trasladen sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación, es que entonces se ha creado este impuesto. ¿Mm? Ahora, si analizamos la implementación técnica de este impuesto mínimo global, que en principio es bastante positivo, vemos que no todo el diseño favorecería por igual a todos los países. Y aquí es donde pueden surgir dudas de carácter legítimo sobre la equidad estructural que tiene. Entonces, acá me quiero referir un poco más a uno de los aspectos más técnicos, más cruciales que tiene este impuesto mínimo global, que es el tratamiento de los créditos tributarios reembolsables. Estos son los llamados Qualified Refundable Tax Credit, de QRTC. Y esto va de la mano con otro tipo de créditos que son los Marketable Transferable Tax Credit. El tema está en el tratamiento que se otorga a estos créditos al calcular la tasa efectiva de impuesto, la ETR. En lugar de reducir el impuesto cubierto en el numerador de la fracción, estos créditos incrementan la renta globe en el denominador de la fracción. Y esta es una decisión arbitraria, porque si yo te doy a ti un crédito reembolsable, ¿tú qué consideras que es? ¿Es menos impuesto o es más renta? Y puede ser ambos. Y es tratado de distinta manera también para efectos de contabilidad en distintos países. Pero en este caso, entonces, hacemos que incrementen la renta global. Y si ustedes hacen unos pequeños cálculos, el efecto que esto tiene es que reduce el impuesto complementario que debe pagarse bajo este impuesto mínimo global. Esto permite que las tasas efectivas se mantengan por debajo de un 15%, incluso después de aplicar el impuesto mínimo global. Y este es el problema de fondo, y es bastante serio, porque estos créditos reembolsables son mecanismos que son viables a lo mejor para países que tienen la capacidad fiscal y tributaria para devolver un crédito en efectivo.
para en la práctica dar dinero de vuelta a los contribuyentes, y en este caso tendría que ser a todos los contribuyentes. ¿Mm? En pocas palabras, lo que los países requieren es tener recursos disponibles para financiar estos incentivos de manera universal dentro del país, a todos los contribuyentes que cumplan con los requerimientos, con los requisitos. Y este no es el caso de muchos países en desarrollo, que no tienen esta capacidad. ¿Mm? Entonces, si esto está, la pregunta es si esto está de acuerdo con los objetivos de política tributaria que se tuvo para incorporar este impuesto. ¿Mm? Lo que hemos observado y que ustedes pueden ver es que las jurisdicciones que han introducido este instrumento junto con el impuesto mínimo global son particularmente las jurisdicciones que han introducido estos QRTC son mayoritariamente países desarrollados, miembros de la OCDE. Los países en desarrollo no tienen el mismo margen de maniobra para ofrecer incentivos fiscales compatibles, sin poner en riesgo sus finanzas públicas. Entonces, nuevamente, esto contradice al menos en parte el espíritu original del impuesto mínimo global, que era eliminar ventajas competitivas artificiales. En la práctica, a través, o estamos creando un nuevo espacio de competencia fiscal, pero ahora dentro de las reglas del impuesto mínimo global. ¿Mm? Tú me paras, Paloma, no me pase el tiempo. No, Pero, no, está perfecto. Podemos seguir si quieres con las próximas ok, preguntas. Un poco sí, creo que es ok, importante algo de lo que han comentado. Creo que tú has mencionado, Carlos, lo del tema de las finanzas públicas. Creo que la OCDE un poco cuando estableció, bueno, esta larga serie de normas que ha ido lanzando, ha manifestado que, bueno, que para los países en vías de desarrollo de alguna forma sería un gran atractivo aplicar estas normas de Pilar 2 porque se generaría una gran cantidad de ingresos, ¿no? Pero por ahora no tenemos esos datos certeros de que eso ha sido así, por lo tanto creo que va a ser interesante una vez que pase el tiempo y que se vayan aplicando esas normas, de ver efectivamente si ha habido ese tipo de ingresos para los países en vías de desarrollo y si realmente han podido tener ese beneficio, esos beneficios de los que tanto habla la OCDE, y a la vez también creo que es importante lo que decía Guillermo, que tal vez obviamente es muy generalizado hablar de países en vías de desarrollo porque por supuesto que hay ciertas particularidades que también creo que es bueno tener en cuenta. Pasamos un poco a la siguiente pregunta que siguen un poco esta línea de lo que comentamos de los países en vías de desarrollo y países desarrollados. ¿Cuáles serían estos efectos sobre estos países? ¿Qué desafíos y oportunidades implica en términos de recaudación y en términos de incentivos fiscales? Y me parece como importante esto que comentaba, ¿no? De entender que hay una posibilidad de recaudar y bueno, también es interesante saber cómo se puede responder desde el sector empresarial. Si quieres, Guillermo, empezar, ¿o te parece? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo un poco entrelazo la respuesta con todo lo que venimos viendo anteriormente. A mí se me hace muy difícil pensar, y tal vez algunos de los colegas que trabajen en la administración tributaria en nuestro país, o que veo algunos conectados, o de otros países, pensar una solución para el esquema final de tributación de un país, un marco general, un marco global, teniendo en cuenta las particularidades de cada país. A ver, no es lo mismo un país como el nuestro, que tiene cerca del 1 o 2 de cada 3 dólares que exporta con materias primas, que para un país que exporta tecnología, o para un país que importa toda su producción y que tiene otra matriz productiva. Con lo cual, lo que creo es que una solución fiscal, yendo un poco a lo que decía Horacio al principio, que sea con un criterio de justicia o razonabilidad tributaria, requiere de un análisis país por país. Dar una solución general, por lo menos a mí no me resulta apropiado. Y vamos al caso, y lo vuelvo a decir, y incluso haciéndome cargo de algunos errores que hemos cometido, por lo menos mientras a mí me tocó ser funcionario. O sea, imagínense ustedes un país como la Argentina, con las particularidades que tiene, que en su momento tuvo brecha cambiaria, tuvo inflación, tuvo devaluación fuerte al final del 2019, volvió a tener devaluación a finales del 2023, o tiene una apreciación cambiaria récord en esta etapa. Darle el mismo marco normativo, por ejemplo, para el caso de impuesto a las ganancias, con todo lo que tiene que ver con el ajuste por inflación o el ajuste de las normas para pagar el impuesto. Se hace imposible porque hay una variación
en la forma de captar la utilidad o la renta en los balances de las empresas, que lo hace muy dificultoso. Con lo cual, de nuevo, aplicar normas generales del resto del mundo para países como el nuestro genera cierta dificultad, y yo de alguna forma en eso confío más en la capacidad de ir adaptando las normas, no en desmedro de la seguridad jurídica, sino de ir adaptando las normas a la realidad económica de cada país para eso. O vamos a otro caso, que acá sí tenemos una similitud con Brasil. El régimen nuestro de Tierra del Fuego, el régimen fiscal de Tierra del Fuego, que es equivalente al caso de la zona franca o el territorio aduanero especial de Manaus en Brasil, genera una asimetría fiscal con respecto a la producción de cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Eh, con lo cual, lo que digo es pensar una solución global, no solo para todos los países, sino que sea la misma solución fiscal para países desarrollados como para países para nuestro, que está en un escalón menos en cuanto al nivel de desarrollo. Creo que se hace difícil, creo que le ata las manos al gobierno o al Poder Ejecutivo de turno respecto a las medidas o a la política fiscal a desarrollar, y creo que nos pone en un pie de desigualdad respecto al resto de los países. Sí, de nuevo, creo que tenemos que pensar medidas fiscales para nuestro país. A ver, hay ejemplos o hay medidas de otros países que nosotros podríamos adaptar al caso nuestro. Por ejemplo, el exit tax que rige en España para los que abandonan la residencia fiscal en nuestro país y se van a otras jurisdicciones, es una herramienta que Argentina debería estudiar para el caso de todos los argentinos que perdieron la residencia fiscal o que la están perdiendo año a año para irse a países vecinos como Uruguay o Paraguay para no pagar impuestos. Con lo cual, de nuevo, no es que no esté a favor de pensar herramientas globales o generales. Creo que en los casos de nuestros países son más efectivas las herramientas fiscales más a medida o tailor-made para cubrir los baches de evasión o de elusión fiscal, que pensar en medidas generales que creo que al final del día nos hacen perder potestad tributaria y recaudación en nuestro país. Muchas gracias, Guillermo. Creo que un pequeño apunte en lo que vos decías, yo coincido, la verdad, bastante lo que estabas comentando. Creo que también en ese sentido la OCDE en estas normas y en estas serie de reglas que ha establecido ha comentado que, bueno, como el replanteamiento de los incentivos fiscales se puede, digamos, redirigir esta competencia fiscal hacia otro terreno, como por ejemplo en materia de subsidios. Y claro, los países en vía de desarrollo podrían pensar en esto, pero a la vez también a veces no es la misma situación de poder brindar subsidios si se trata de un país o el otro, ¿no? Entonces, por ahí creo que ciertas puntualizaciones sí que caben. No sé si quieres comentar algo. Te hago la última aclaración a eso. Si ustedes miran el memo del secretario o el encargado de comercio cuando analizó el tema de aranceles, de las 17 medidas que el gobierno americano critica de Argentina respecto a a lo cerrado que era nuestra economía, más de la mitad era vinculada a temas impositivos, no solo, por ejemplo, a la creación del impuesto país, sino incluso a los regímenes de percepción de IVA y de ganancias para el tema de las importaciones. Con lo cual, de nuevo, es muy fácil desde un país desarrollado criticar las medidas impositivas de nuestro país cuando en realidad estamos en una desigualdad respecto al nivel de tributación que hay de las multinacionales y de otros países en países en vía de desarrollo. Con lo cual, de nuevo, soy redundante y vuelvo a cerrar con esto. Creo que nosotros tenemos que defender nuestra potestad tributaria con medidas más locales que nuestra Corte validó, sobre todo en materia de normas generales vinculadas al abuso del derecho. Gracias, Guillermo. Le paso entonces la palabra a José Antonio, si quieres un poco retomar desde aquí el debate. Sí, claro. No, y coincidiendo con los compañeros, ¿no? En general, con todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero por reflexionar un poco o darle matices, ¿no? A lo que ya se ha dicho, que como digo, coincido. Cuando se piensa en países en desarrollo, ¿no? Y cómo acometer esta situación, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la política fiscal. Yo haría primero una puntualización, y es que es verdad que desde el punto de vista de los países en desarrollo, las alternativas
que dio la OCDE, ¿no? para satisfacer, ¿no? a los países, en el sentido de decir, bueno, ustedes tienen que ahora remirar sus incentivos fiscales, ¿no? y hacerlos compatibles con Pilar 2. A mí eso me parece que yo no sé a quién fue el genio que se le ocurrió decir eso, porque eso desde el punto de vista de política fiscal es una auténtica tontería, porque con perdón, ¿no? Porque la política fiscal y cómo funciona tú no lo puedes pedir a un país en desarrollo con el coste económico que tiene un crédito reembolsable, es que es una discusión absurda para muchos países, o sea, ya de entrada, ¿no? Que sí, que está muy bien desde el punto de vista técnico, pero me parece que está absolutamente fuera, traída de lugar, ¿no? Pero es que es más, si uno lo piensa, ese problema no solamente lo tienen los países en desarrollo, y eso es una de las razones por la que ha desembocado en el Pilar 2 que no le gusta ya a mucha gente, ya no solamente a los países en desarrollo, sino a casi ningún país, todo el mundo lo está criticando ahora que está moribundo, ahora todo el mundo lo critica, ¿no? Pensemos en Estados Unidos. Antes yo comentaba el I+D americano. Sin duda, el incentivo estrella en los Estados Unidos, que es el pulmón de la economía americana, ¿no? Todos los intangibles, la propiedad intelectual, todo eso está alimentado por un incentivo potentísimo en Estados Unidos. Ese crédito no es reembolsable, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Que sería, como decía yo antes, inmediatamente afectado por Pilar 2. Cuando Estados Unidos está en las negociaciones y la OCDE está diciendo que, bueno, que hay soluciones, ¿no? para los incentivos fiscales si los adaptas a Pilar 2 y, por ejemplo, lo haces reembolsable, obviamente Estados Unidos ni se lo plantea. El propio Estados Unidos ni se lo plantea. Los billones de millones que estamos hablando para hacer un I+D reembolsable en Estados Unidos es absolutamente fuera de lugar. O sea, no, económicamente es inviable. Y además, pues viene también a cuento de lo que también, obviamente, países en desarrollo piensan, es que dices que esto de Pilar 2 me está quitando una capacidad de política tributaria clásica y muy importante, ¿no? En el pasado me la está quitando de raíz, porque yo ya tengo muy poca maniobra de hacer ningún tipo de estos incentivos, ¿no? Muy al principio de las negociaciones de Pilar 2 se planteó una cosa que, quién sabe, a lo mejor se retoma en esta situación, y es que cuando se hablaba de se pensó en un momento dado una especie de lista blanca de incentivos fiscales. Sentido, la OCDE llevaba trabajando durante muchísimos años en la competencia fiscal perjudicial y para eso hizo un análisis, y ya se han mencionado aquí los peer reviews y demás, ¿no? Generó muchísimos grupos de trabajo, no solamente ahí, la Unión Europea también lo hizo, para analizar los regímenes fiscales de los países para ver cuáles eran compatibles, cuáles eran buenos y cuáles eran malos o perjudiciales competitivamente. Y muchos de todos esos regímenes se dijeron que eran buenos, muchos de los que ahora se ven impactados por Pilar 2. Y muy al principio de las negociaciones se dijo, bueno, ¿por qué no nos apoyamos en esa lista blanca de tal manera que sacamos ese tipo de incentivos del impacto de Pilar 2? Lo que ocurre ahí es que se dice, bueno, es que entonces prácticamente si hacemos eso, Pilar 2 se queda casi sin efecto, porque muchas veces ya solamente aplicaría a los paraísos fiscales, que a lo mejor alguien se debería de haber planteado si eso no era la verdadera solución. No estar atacando tanto la política fiscal de los países, sino atacar a los más groseros, ¿no? dentro de la competencia fiscal internacional. El caso es que eso no se hizo en su momento y por eso tenemos el problema. La otra alternativa que plantea la OCDE cuando los países dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde el punto de vista de política tributaria? Porque yo tengo incentivos fiscales que se van a ver perjudicados porque otro país va a recaudar, ¿no? por mi baja tributación. Y dicen, bueno, tienen una solución muy sencilla, que es establecer impuestos mínimos locales, domésticos. Dicen, claro, si usted pone un impuesto mínimo doméstico basado en estas normas que ya hace que la tributación suba al 15%, pues entonces otros países, como usted ya está al 15%, otros países no van a aplicar sus normas de Pilar 2 porque ya tiene usted su tasa al 15%. Neutraliza el hecho de que otro país pueda recaudar sobre un incentivo suyo. Eso está muy bien y la OCDE decía, bueno, y fantástico porque ustedes van a conseguir una recaudación y esa recaudación, ¿no? extra, pues ustedes verán cómo la redistribuyen en la economía en forma de subvenciones o de cualquier otro tipo. Haga usted con ese dinero lo que quiera. Pero claro, eso es una alternativa de política fiscal dramáticamente distinta, porque ahora usted me está diciendo que yo tengo la zona franca, ¿no? como comentábamos antes, yo voy a seguir aplicando, imaginemos, una tasa del 0, luego por encima de eso tengo mi impuesto mínimo doméstico que me la eleva al 15%,
fenomenal, yo recaudo un 15% de eso, y ahora, ¿qué van a hacer los gobiernos con ese dinero? Claro, desde el punto de vista, ya la cosa se complica mucho. ¿De verdad va a volver ese dinero al inversor que hizo la inversión y que tenía la zona franca? ¿Se va a redistribuir de verdad, de una verdadera manera acorde? Con lo cual, con esto lo que digo es que las soluciones que planteaba la OCDE, ¿no?, para los países, y insisto, no ya solo para países en desarrollo, sino para muchos países que desde el punto de política tributaria tienen sus dudas, ¿no?, de todo esto, pues son alternativas muy limitadas. Créditos reembolsables, muy limitado desde el punto de vista de la economía de muchos países. Establecimiento de impuestos mínimos para neutralizar otros países cobrando y luego redistribuyendo esa renta, desde luego tampoco es una solución fácil. Como estamos aquí en un foro de Argentina, y ya por hilar con un comentario que se ha hablado antes de si Pilar II tiene en cuenta las idiosincrasias de los países. El caso argentino es paradigmático con Pilar II, porque si las normas se aplican sobre la base de unos estados financieros consolidados, ¿no? La base es la contabilidad para calcular la tasa efectiva. Eso tiene un impacto en países con hiperinflación, tiene un efecto directo técnico inmediato, que puede ocurrir perfectamente que una compañía que pague impuestos altos en Argentina, como consecuencia del efecto inflacionario en las cuentas y de la manera que se calcula, acabe pagando top-up tax, ¿no?, o acabe pagando un impuesto mínimo en otro país. O sea, eso ya parece ciencia ficción. Pues la ciencia ficción existe y técnicamente puede ocurrir. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Carlos, si quieres tomar tú la palabra. Sí, claro, muy bien. Espera un poco. Tengo quizás 4 puntos que me gustaría tocar acá. Tú preguntaste si esto tiene efecto en la economía de desarrollo y en sus incentivos fiscales. Bueno, primero, el impacto es muy claro sobre los incentivos fiscales. Muchos países en desarrollo sabemos que utilizan incentivos tributarios como herramienta para atraer la inversión extranjera directa. Estos beneficios con el impuesto mínimo global terminan siendo anulados, ¿verdad? Porque el impuesto que ellos el sacrificio fiscal que ellos han hecho, termina siendo cobrado el impuesto en otra jurisdicción. No genera una ventaja entonces para la empresa. En este sentido, este impuesto mínimo global está cambiando la regla del juego, porque los incentivos tributarios tradicionales, digamos, y básicamente lo que dice la OCDE son los incentivos tributarios basados, income-based, basados en la renta, por ejemplo, los paraísos, el paraíso tributario ya pierde todo tipo de efectividad. Entonces, aparece dentro del desarrollo y dentro de la discusión la posibilidad de darle a los países gravar en primer lugar, a los países en desarrollo. Los países tienen que introducir esta norma QDMTT, es el impuesto, sería impuesto mínimo nacional calificado. Si es que ellos introducen esta norma, ellos pueden recaudar localmente ese impuesto complementario. Esto, en la práctica, lo que dice la OCDE, ustedes tienen una oportunidad real de mantener de estos ingresos fiscales en lugar de permitir que otros países los recauden. Pero genera a la vez una implementación técnica precisa, exige una capacidad administrativa. Ahora bien, el tema con respecto a esto que no se ha explorado y que para mí es bastante importante es el tema de los contratos de inversión y los acuerdos bilaterales de inversión, que incluyan cláusulas de estabilización fiscal o cláusulas similares. Estas cláusulas, si ustedes recuerdan bien, limitan la capacidad de los países de aumentar la carga tributaria a ciertos inversionistas. El propio impuesto mínimo global, de hecho, reconoce este obstáculo. Y hay normas específicas que dicen que si un país no puede gravar localmente con el impuesto mínimo nacional calificado debido a que existe una cláusula contractual entre el inversionista y el Estado, o debido a que existe una cláusula similar en un acuerdo bilateral de protección de inversiones, entonces otro país va a aplicar el impuesto mediante las reglas que IR y el UTPR, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá que nos tenemos que hacer es, ¿cuántas son las empresas multinacionales que están dentro del ámbito del impuesto mínimo global que están protegidas por estos acuerdos o contratos?
¿Y qué impacto podría tener esto sobre la capacidad recaudatoria de los países? En la práctica, si ustedes consideran, no hace falta, mira, cualquier país de los nuestros tiene mucho estándar estos impuestos bilaterales de protección de inversiones o estos acuerdos con el inversionista. Y entonces no podría aplicar este impuesto mínimo nacional calificado. Y el otro tema importante acá, que tampoco se ha discutido hasta el momento, es que hay una limitación en el rediseño de incentivos. Y esto es porque este impuesto mínimo global introduce lo que se ha llamado la regla de beneficios relacionados. Esta regla lo que prohíbe es que un país grave con una mano, con el impuesto mínimo global, y con la otra introduzca un beneficio relacionado que en la práctica está devolviéndole el impuesto al mismo contribuyente. Esto, obviamente, anularía el sistema. Entonces, pueden ofrecer incentivos que en efecto neutralicen el impuesto mínimo global, porque en ese caso el impuesto complementario deja de ser calificado y otro país grabará. Estoy todavía, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Simplemente les pedimos que silencien un poco los micrófonos para que podamos seguir escuchándolas. Sí. Pero adelante, Carlos, no sé si quieres cerrar a una idea. No te escuchamos, Carlos, que estás... Yes. Sí. Entonces, lo que Ahora quería sí. decir es que estas normas introducen un nivel, estas normas de beneficios relacionados lo que están haciendo es que están introduciendo un nivel de escrutinio internacional sobre los sistemas fiscales nacionales, que pueden en la práctica limitar la soberanía fiscal de los países en desarrollo. ¿Qué es lo que ha hecho el sector empresarial? Y esto es importante en todo esto. El sector empresarial ha reaccionado con cautela. Las grandes multinacionales están adaptando ya su estructura y muchas están bastante preocupadas por la complejidad administrativa. Hay un nivel de incertidumbre, hay un nivel de costo de cumplimiento. Pero el otro tema es con respecto a estos incentivos tributarios. Se están acercando a los estados, están planteando el tema y están presionando para renegociar las condiciones contractuales ante el nuevo entorno. Entonces, cierro con esto, este impuesto ofrece oportunidad de recaudación, pero hay que mirarlo con cautela. Tiene que pasar mucha agua por el río para que efectivamente el país se pueda beneficiar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Coincido, retomando un poco las ideas que has comentado. Yo en mi tesis doctoral justamente trabajé esto del impacto de las medidas fiscales en materia de acuerdos de inversión y creo que es un tema que si bien se relacionaba con otro tipo de medidas fiscales, claro que con las medidas del Pilar 2 adquieren una nueva relevancia porque, claro, los países y principalmente es una gran preocupación para los países en vías de desarrollo pueden quedar expuestos a, digamos, a arbitrajes de inversión que son excesivamente costosos. Entonces, no solamente que se pueden ver, digamos, ahí, los ingresos de un Estado se pueden ver condicionados por lo que es el Pilar 2, sino que también a veces se pueden ver expuestos a este tipo de arbitrajes que también en sí mismos pueden resultar costosos e incluso les pueden condenar a, digamos, a una compensación. Sí, Guillermo, si quieres, te doy la palabra. Para reforzar eso, fíjense al absurdo que llegaríamos en el caso de una multinacional americana que la filial argentina adhirió al RIGI, no va a pagar impuestos a las ganancias en Argentina y terminaría pagando el guilty en Estados Unidos, con lo cual acá se le dio un incentivo fiscal para que invierta y lo que no paga acá lo termina pagando en su país de origen, con lo cual, vuelvo a decir, analizar estas normas generales donde hay desequilibrio en cuanto al desarrollo de cada país resulta, diría, asimétrico y llevaría a casos absurdos como este que mencionaba, ¿no? Claro, seguramente. Creo que podemos pasar a la última pregunta, que la voy a hacer a modo también de reflexión genérica y también para que cada uno de los participantes de estos ponentes pueda tener el lugar para hacer una reflexión final, si les parece, y recoger un poco las ideas que hemos ido debatiendo. La pregunta un poco es, ¿hacia dónde se dirige la Fiscalía Internacional si tenemos una cooperación o competencia y cuál es el lugar que ocuparán las economías en vías de desarrollo en este escenario? Y le cedo la palabra si quieres a Guillermo, ya que estabas ahí hablando para que puedas retomar este debate. Bueno,
creo que sería demasiado redundante con todo lo que yo dije. Yo vuelvo a insistir con algo. Yo creo que los países como los nuestros, que no tienen el nivel de desarrollo que el resto de los países, no se deberían focalizar o centralizar tanto en mecanismos de doble imposición porque terminan resignando potestad tributaria, sino que tienen que seguir trabajando en todo lo que es los mecanismos de intercambio de información para obtener más información. Sé que lo que digo va a contramano de lo que plantea hoy nuestro país o nuestro poder ejecutivo, soy consciente de eso. También soy consciente que los países se tienen que regir por políticas de Estado y no por el gobierno de turno. Eh, Hago siempre el mismo ejemplo. FATCA fue un proceso que inició el gobierno del PRO en el año 2016 en nuestro país y lo concluyó un gobierno de otro color político en el 2022. El multilateral de la OCDE lo mismo, lo formalizó un gobierno peronista en el año 2011, 2013 se implementó y los frutos de ese acuerdo se materializaron en el año 2017, lo que posibilitó que Argentina acceda al segundo blanqueo más importante del mundo, después del de Indonesia, 118.000 millones de dólares. Creo que las políticas o la política fiscal de nuestros países, que no tienen nivel de desarrollo que el resto, se tienen que focalizar por el nivel que tenemos de desarrollo justamente en el intercambio de información y establecer determinados mecanismos de información para equilibrar la balanza y no en tanto en mecanismos de, de doble no o incentivos fiscales, porque de nuevo se generan asimetrías donde terminamos resignando potestad tributaria. Así que creo que la concentración o el esfuerzo de la administración tributaria de nuestros países se tiene que centralizar más en el intercambio de información, más allá de en los mecanismos de convenio de doble imposición que vayamos suscribiendo, más que en esos acuerdos. Y voy a dar el último ejemplo. El último convenio que se impulsó en nuestro país es el convenio de doble imposición con Japón, donde directamente resignaba la potestad tributaria sobre regalías y donde si se avanzaba en ese acuerdo, que todavía no es ley en nuestro país, lo que hacía era disparar la cláusula de nación más favorecida con el resto de los convenios de la imposición y terminamos resignando la potestad tributaria de regalías, no sobre las regalías que gire una empresa japonesa a Japón, sino la industria farmacéutica, la industria tabacalera y un montón de industrias, con lo cual hay que ser muy cuidadoso a la hora de avanzar en mecanismos de de aliviar la doble tributación por justamente el desequilibrio que tenemos en nuestra economía, ¿no? Aún. Gracias, Guillermo. Si quieres, le doy la palabra a José Antonio para que siga con este debate. Sí, pues a ver, alguna reflexión, ¿no? Adicional que se me ocurra. Pues bueno, yo creo que la verdad, si uno lo mira dónde estamos ahora, yo creo que sí que es verdad que parece que estamos en una situación en que la época de la cooperación fiscal, ¿no? O el amiguismo fiscal, pues está más devaluado. También es verdad que el mundo ha cambiado mucho, ¿eh? Porque hemos pasado 10, 15 años en los que esta idea, ¿no? De la máxima cooperación, todo el mundo hablando, ¿no? Muy inclusivo, muy cooperante, pues luego ha habido guerras en Europa, la economía se ha resentido, cambios políticos. La verdad que en todos los países hay unas fricciones bestiales a nivel político, con muchísimos extremismos. O sea, y eso es a nivel mundial, ya no es ni de países en desarrollo o en vías de desarrollo, es que está ocurriendo en todo el mundo. Esas políticas y esos pensamientos, ¿no? Que es en el ciclo, yo creo que en el que estamos histórico, pues llevan a reacciones más proteccionistas. Entonces, en un mundo más proteccionista, pues la capacidad de cooperar en una cosa como esto del Pilar 2, pues se minimizan, ¿no? Porque para conseguir un acuerdo de una tributación mínima o en el Pilar 1, cuando los países lógicamente ahora están pensando en proteccionismo o como la propia Unión Europea en competitividad, que la competitividad se traduce también de alguna manera en cierto proteccionismo, ¿no? Porque quieres ser competitivo. Para ser competitivo tienes que tener autonomía porque tú quieres manejar la batuta, ¿no? Y tener tus propias políticas fiscales. ¿Cómo vas a ser competitivo si por el otro lado te quitas la capacidad de hacer determinadas políticas que te pueden hacer competitivo? Eso parece una incongruencia. Y ese es en el marco en el que nos movemos ahora. Por eso yo creo que, para bien o para mal, yo creo que hay que ser realista. Esto ha pegado un giro
hacia el proteccionismo, en ese marco mucho más proteccionista. Los dos pilares, tanto el 1 como el 2, tienen muy poca cabida. ¿Dónde nos llevará esto? Esto no es nuevo. Pues no lo sé, pero desde luego, claro, a que todos los países se miren más su ombligo, pero vamos, también el propio Estados Unidos, ¿no? Es lo que está haciendo, pero los países en desarrollo y demás. ¿Es esto bueno para la economía o es que solamente es bueno para ciertas economías, ¿no? Que tienen la capacidad de que con sus empresas pues aprovecharse de un mercado más abierto, ¿no? Cuando tú eres una economía más pequeña con más problemas, la posibilidad es obvio, ¿no? Tus multinacionales no son comparables, tu capacidad de invertir en el exterior no es comparable, lo que lógicamente te hace que mires más tu ombligo, ¿no? Más que la cooperación internacional. O sea, con lo cual en general la apertura de los mercados en principio debería de tender más a favorecer a los países desarrollados, ¿no? Pero es que ahora estamos viendo que ni siquiera eso, porque los países desarrollados compiten entre ellos. O sea, la competencia ahora mismo por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China es bestial. Europa por ahí en medio intentando hacer lo que puede. O sea, que es que esos otros países también compiten, con lo cual la colaboración internacional en el que los países en desarrollo tienen un problema para competir intrínseco y los países más desarrollados tienen una competencia entre ellos, ¿no? Por uno superar al otro, pues hace que estas iniciativas lo tengan muchísimo más complicado. A lo mejor volveremos a, porque claro, la comunidad internacional va a seguir trabajando. Entonces, la OCDE, Naciones Unidas y Naciones Unidas ya lo estamos viendo por los protocolos que ha anunciado va a trabajar. Son cosas más de las cosas tradicionales que siempre han trabajado esos organismos internacionales. Pues volveremos a trabajo sobre tributación de los servicios, sobre mecanismos para evitar la controversia, precios de transferencia, intercambio de información, medidas antiabusos, las áreas de cooperación internacional que normalmente al mundo no le molestaban porque no tocaban su capacidad de política fiscal directa. Pues muchas gracias y le cedo finalmente la palabra para dar unas palabras, una reflexión final a Carlos y luego ya retomaré nuevamente la palabra. Gracias. Muy bien. Yo me sumo a las ideas que se han dado. Yo creo que la fiscalidad internacional se encuentra en una etapa de transición. Hay señales tanto de cooperación como de competencia. Se ha alcanzado y se ha logrado mucho en el último tiempo en medidas de cooperación. Basta mirar todo el tema del intercambio de información automático, temas que antes eran impensados. ¿Mm? En la última década hay esfuerzos importantes en este sentido que fueron liderados o han sido liderados hasta ahora por la OCDE. Está el marco inclusivo, se mencionó 140 jurisdicciones, están tratando de implementar estándares mínimos. Hay un acuerdo en principio acerca de cuáles son los estándares mínimos en materia de transparencia, de intercambio de información, país por país, convenios fiscales y prácticas fiscales nocivas. Ahora, esto lleva a esta solución de los dos pilares y hasta el momento han sido 5 años y hay que ver qué va a pasar con la implementación, porque ha sido bastante desigual. El pilar 1, y particularmente el llamado monto A, no ha entrado en vigor. Su adopción requería o requiere un tratado multilateral y consensos políticos que no se han concretado. Como resultado, algunos países están volviendo a considerar los impuestos sobre servicios digitales, que sería una medida que Estados Unidos no va a aceptar y va a tomar, ya lo ha dicho y lo ha hecho, y va a tomar en este sentido medidas. Entonces, esta medida unilateral tampoco es la solución. Hay un claro síntoma de que la cooperación no ha alcanzado todos sus objetivos. Acabamos de hablar del pilar 2 y el pilar 2 ha empezado a implementarse, pero hay múltiples incertidumbres técnicas, hay desafíos para los países, principalmente en desarrollo, por el tema que hemos hablado de incentivos tributarios, restricciones potenciales de soberanía tributaria y la dificultad de competir en igualdad de condiciones con países en desarrollo. No me voy a referir a la regla de sujeción de impuestos, que estaba diseñada para modificar los convenios tributarios y proteger la base imponible de países en desarrollo, porque aún se tiene que modificar los convenios y el alcance, como Paloma mencionaba anteriormente, en términos de recaudación, todavía es bastante limitado saber cuánta va a ser la recaudación que hay con ellos. En este contexto es donde aparece la ONU. Y la ONU, imagínense, trata y está negociando actualmente un convenio marco para la cooperación tributaria internacional,
pero lo que quiere la ONU es una cooperación tributaria internacional que sea más inclusiva, que el marco inclusivo, o que sea efectivamente inclusiva. Entonces, la idea es darle la voz equitativamente en el diseño de normas tributarias, en el diseño de la política a los países en desarrollo también, a todos los países. Y esto ha generado una cierta atracción política ya, se está negociando la convención, pero el tema es que va a requerir tiempo, voluntad, va a requerir que haya un acuerdo y va a requerir que haya financiación para ver un cambio global. Entonces, la pregunta final es, ¿para dónde vamos? Para mí estamos en un punto de inflexión acá. Hay un interés real en avanzar hacia una cooperación más inclusiva y efectiva, pero siempre persisten las tensiones, siempre van a permanecer las tensiones, porque hay intereses distintos entre los países. La OCDE representa los intereses de los países desarrollados, y los países en desarrollo divergen con esto. Y no necesariamente, como decía el panelista anterior, los intereses entre los países desarrollados están alineados. ¿Mm? Entonces, falta mucho por ver, bastante interesante en el momento en el que nos encontramos. A mí me gustaría que las economías en desarrollo pudieran articular sus intereses comunes, pudieran participar realmente en los foros técnicamente y aprovechar los espacios de diálogo que la ONU les podría ofrecer para equilibrar la balanza. Con eso termino. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a modo de cierre, yo quisiera retomar un poco las palabras iniciales de esta cronología que nos hizo Giuseppe Marino de decir que estamos en una etapa de confusión, ¿no? Y de también lo que decía Horacio Corti, de toda esta efervescencia, este dinamismo que caracteriza esta época y por lo tanto tenemos más preguntas que respuestas, creo, pero bueno, creo que ha sido un debate muy interesante y bueno, y ahora quedará por ver cómo será la posición de Estados Unidos, si hay nuevas cooperaciones, si hay nuevas negociaciones, cómo será la competencia fiscal más adelante, si habrá disputas, si se replanteará los incentivos fiscales. Creo que también ha sido muy interesante saber cómo son estas respuestas o cómo deberían ser estas respuestas de los países en vía de desarrollo, teniendo en cuenta sus particularidades. Y ver cómo esto también sigue en el seno de la ONU, creo que también es una cuestión que está muy interesante por verse, ¿no? Agradecemos muchísimo la participación de todas las personas que se han conectado. Muchas gracias a los tres ponentes y muchas gracias al equipo de la OUA. No sé si Horacio si quiere dar unas palabras por este espacio, pero vale. Pero estamos todos muy agradecidos que fomenten estos espacios de debate y que sé que lo siguen haciendo, así que los pueden seguir en las redes que siempre están haciendo nuevos eventos. Así que muchas gracias y buenas tardes para todos.